¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos hoy hablando de empresas públicas. Bueno, les decía que tenemos que hablar de empresas públicas porque en las últimas semanas, en los últimos días, hemos tenido noticias importantes de alcance referentes a dos de ellas, a Renfe y a Correos. Han salido a la palestra por asuntos poco relacionados con un buen desempeño económico o una mejor prestación de los servicios públicos que dicen prestar. Todo lo contrario. De Renfe hemos conocido nuevos problemas en su red en Cataluña, además de un plan de bajas incentivadas que favorecerá a cerca de 600 empleados, y la noticia que nos asalta día sí día también sobre Correos tiene que ver con su estructura de personal y el absentismo tan elevado que sufre. Cada día prácticamente el 10% de su plantilla, estamos hablando de 5.000 trabajadores, no 500 ni 50, 5.000 trabajadores todos los días están de media de baja en Correos por asuntos médicos. Esto está haciendo que colapse el servicio en muchos puntos con miles de notificaciones, con cartas que se mantienen atrapadas en distintas oficinas, envíos que no llegan, paquetes que se quedan a mitad de camino, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, los grandes defensores de que el Estado, los gobiernos en definitiva, sigan ganando peso sobre el sector privado mediante la creación de empresas públicas o mediante la compra por parte del gobierno de participaciones de control en empresas privadas, defenderán que estos problemas que están teniendo empresas como Renfe o Correos son problemas presupuestarios, que es necesario más dinero público, todavía más dinero público para arreglar esos problemas. No hay problemas de gestión, ni de incentivos, ni de plantilla, ni de que la mayor parte de la plantilla sean funcionarios y que por lo tanto sepan que nada les va a pasar en caso de que pues tengan bajas injustificadas, que hagan peor su trabajo, que se nieguen a hacer algo de lo que les piden. Bueno, pues esos no son problemas para las empresas públicas. El único problema que existe para aquellos que creen que el sistema público va a gestionar infinitamente mejor que el privado y que por eso hay muchas parcelas que las tienen que cubrir las empresas públicas dentro de la realidad social que vivimos, bueno, pues seguirán diciendo que estos problemas son meras casualidades y fruto de un sistema o de unas empresas mal incentivadas o mal presupuestadas o mal, presupuestadas, mal financiadas por parte del gobierno. Tanto es así que hace escasamente 2 meses nuestro presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, en su discurso en el Congreso en el que defendía esa colonización cada vez mayor del sector privado por parte del sector público, tal y como ha pedido de manera secular sus socios de gobierno de Podemos y Sumar, después, bueno, pues en esa presentación en la que fundamentalmente se presentaba ante los españoles en el Congreso para defender lo que él llama su ley de garantía, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo ha llamado él exactamente? Ley de defensa de la democracia, de refuerzo de los derechos democráticos. No sé qué nombre rimbombante le ha dado a una ley que lo único que quiere es perseguir a los medios de comunicación, a los jueces y meter sus sucias manos dentro de cada vez más empresas públicas e incluso crear más empresas privadas y crear cada vez más empresas públicas donde no las había. Hablamos de que hay un incipiente proyecto de un banco público, ya lo que nos faltaba, ¿no? Después del gran fracaso de las cajas de ahorro, del que también hablaremos luego. Bueno, pues el señor Sánchez hizo una declaración de intenciones que, para el que no lo quiera entender, fue clarísimo. Lo que resulta evidente, señorías, después de lo que ha pasado con la pandemia y las distintas guerras a los que se está viendo enfrentado el mundo y, lógicamente, Europa, es que nadie cree ya, nadie, me refiero con algo de sentido común, en esta vieja ortodoxia liberal que decía que lo público debía abstenerse de participar en la actividad privada. A continuación decía que, al revés,
que lo que hay que hacer es fomentar que cada vez más, de una manera más intensa, las empresas las empresas privadas sean colonizadas por las empresas públicas y que cada vez el dinero público tenga más presencia en cada vez más áreas de la actividad económica. Acababa con ese famoso Keynes está más vivo que nunca, que utilizamos en este programa como un golpe irónico en el arranque de cada una de las partes o de los programas que les traemos a ustedes día a día. Sin embargo, es curioso que se mantenga este mantra o esta creencia de que el gobierno desde lo público se gestiona mejor que desde lo privado. No hay más que echar un vistazo a la eficiencia y ejemplo de gestión de los hospitales privados frente a los públicos, de las escuelas y colegios privados frente a los públicos. No en vano en España, mientras las universidades públicas suspenden en los rankings internacionales, nuestras escuelas privadas, por ejemplo de posgrado, ocupan las primeras plazas en esos mismos listados. Las empresas públicas de países muy estatalizados como Argentina, con YPF, que funcionaba mientras lo controlaba Repsol y que fue un desastre después cuando lo nacionalizó el gobierno de los Kirchner, o PDVSA en Venezuela, que ha logrado que el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, pues hubiera escasez de gasolina. Esto solo lo consigue una gestión pública de recursos que en manos privadas estarían mucho mejor gestionados. En España tenemos nuestro personal vía crucis con empresas públicas que se llevan decenas de miles de millones de euros en recursos para acumular pérdidas, en el peor de los casos, beneficios en algunos casos, prestando un servicio que podría estar en manos privadas perfectamente sin que nos costara un solo duro, pero en cualquiera de los casos, bueno, pues tenemos, insisto, que analizar cuál es el desempeño de estas empresas, por qué tienen que estar en manos del gobierno y no pueden estar en manos del sector privado, y por qué, en definitiva, cuando los incentivos son los correctos, las cosas funcionan. Y el mejor incentivo que existe, el que existe para hacer que las empresas funcionen cada vez mejor, sobre todo en el sector privado, es el incentivo del lucro, del beneficio. Por eso este programa se llama Con ánimo de lucro, y por eso hoy vamos a analizar por qué el poco ánimo de lucro o el ánimo de lucro mal entendido que tienen algunos dentro del sector público manejando empresas, pues hace que éstas sean infinitamente menos rentables, que presten peor los servicios y que se deban peor a los ciudadanos, a los que están sangrando en impuestos para poder conseguir seguir vivas. Vamos a tratar todo esto enseguida, pero antes, con Beatriz García, analizamos la portada de Libre Mercado. Y tenemos ya con nosotros a Beatriz García. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Arrancamos semana con fuerza en Libre Mercado. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, pues nuestra noticia de apertura es la inversión en Estados Unidos. En España se hunde un 60% en plena polémica por los impagos de Sánchez a las renovables. Está quedando muy mal Sánchez al otro lado del charco. Son numerosos los organismos que alertan de que en España no se puede confiar, no hay seguridad jurídica. Y bueno, un montón de litigios a los que se va a tener que enfrentar el Estado español. Y aparte de eso, tenemos los datos de inversión, datos de inversión extranjera nefastos. Tenemos ya los datos del primer semestre, han caído, se situó, 456 millones por debajo este año de los registros alcanzados el año pasado, y si los comparamos con 2018, pues los datos de inversión extranjera son muchísimo peores, y menos mal que está Madrid, que acapara el 70% de la inversión extranjera. Si no fuera por este reducto inversionista, ¿qué sería de nosotros? No, totalmente de acuerdo. Fíjate, la semana pasada hablábamos precisamente de eso, de cómo Madrid, dentro del infierno fiscal que es España, dentro del infierno regulatorio que es España en su conjunto, la Comunidad de Madrid logra unos puestos envidiables dentro del ranking de regiones en la Unión Europea y presenta unos datos envidiables también en inversión extranjera y en creación de empresas. El dinamismo y la inversión parece que únicamente se crea en Madrid, empieza a crearse algo en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, pero en el resto del país la cosa no funciona. Son páramos. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos temas de inflación en Libre Mercado, y nos cuenta José María Rotellar un artículo que no falla. La contención de la inflación llega muy tarde. Bueno, sí que se están viendo. No bajan los precios, señores, esto hay que decirlo. Los precios no bajan, siguen subiendo y se acumula. ¿Y suben menos de lo que subían el año pasado? Sí, pero
Pero al mismo tiempo... ya llevamos una asfixia inflacionista pues desde el año 2021. Y José María Rotellar nos cuenta que es que no tenemos motivos para echar cohetes. No, desde luego que no. Y además cuenta otra cosa que a mí me gusta mucho, porque se ve muy evidente en el artículo de nuestro colaborador, que por cierto luego hablaremos con él para analizar el tema del día, que tiene que ver con las empresas públicas, pero precisamente es que como una economía hiperdopada por gasto público, pues maquilla un PIB que hace que finalmente este crecimiento de los precios haya sido peor en España que en otras regiones, y cómo funciona precisamente esa fórmula mediante la cual el déficit y la deuda, alentando el gasto público excesivo, hace que se presione al alza precisamente sobre los precios y sobre la inflación, que es una de las cosas más curiosas y que podemos encontrar en las explicaciones de José María Rotellar. Pues Beatriz García, dime algo que estéis preparando para mañana. Pues ya hay bronca en el Banco de España. No me digas. Ya está Escrivá enfrentado con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por una consejera. Creía que era porque se había dado cuenta el señor Escrivá de que las políticas económicas españolas eran muy malas, pero no es por eso, ¿no? Es porque hay que colocar a gente y no estamos de acuerdo. Que no le reten, que él es muy vengativo, y si tiene que decir que lo está haciendo muy mal el gobierno, lo dirá simplemente para vengarse. Bueno, pues una consejera, Judith Arnal, la quedan 4 años de mandato, ha adelantado El Mundo hoy que Cuerpo la quiere derivar a otro sitio, se la quiere cargar, no sabemos si porque quiere poner ahí a un amiguito. En Libre Mercado vamos a contar por qué Judith Arnal puede ser molesta, ha escrito pues diferentes artículos, es colaboradora de radio, dice que en España, pues que está muy preocupada por la caída de... O la contención del PIB per cápita, que el PIB, claro, sube por un efecto pues artificial, hemos recibido muchos extranjeros, trabajadores y demás, y bueno, pues esta independencia de la consejera le puede costar el puesto, y ya, bueno, Escrivá acaba de decir ahora mismo que mantiene todo su apoyo, o sea que órdago del ministro... Tenemos el primer pulso. Parece, sí, que Escrivá lo ve. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esta partida de póker. A ver quién gana. A ver quién se lleva la mano. Pues muchas gracias, Beatriz, por adelantarnos los contenidos de Libre Mercado. Seguimos con el programa, ahora ya nos vamos directamente al tema del día. Y con mi compañero Rubén Folguera, que ya lo tenemos con nosotros. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya sabes, aquí somos muy ortodoxos desde el punto de vista de la comunicación radiofónica. Pasada las 12 del mediodía son buenas tardes. Y buenas tardes te las doy porque tenemos mucha tela que cortar hoy. Nos hemos propuesto un ejercicio no sencillo, ya se lo adelanto, para tratar de analizar algunas variables dentro de empresas públicas, estas que ocupan grandes titulares en nuestros medios de comunicación, y vamos a tratar de analizar en qué se está gastando nuestro dinero. ¿Nuestro dinero se está gastando en poner en marcha empresas de paquetería, que las hay en el sector privado y muy buenas? De hecho, ya les adelanto, mejores que la pública. ¿Para qué tener un servicio de correos? Bueno, vamos a analizar en qué se nos va y cuánto dinero se nos va en ese servicio. ¿Qué pasa con Renfe? ¿Alguno de ustedes ha estado este verano atrapado en algún tren? Estoy seguro que algunos no, que muchos de los que nos están viendo o escuchando sí lo han sufrido este verano. Bueno, pues nos están diciendo desde el gobierno que todo va como la seda. ¿Y qué pasa con Televisión Española? Y su última gran polémica, el fichaje de Broncano. Millones de euros del bolsillo del contribuyente yéndose directamente a la televisión pública. ¿Para qué? ¿Cuál es el gran servicio público? Hombre, si fuera tan necesario una televisión pública, pues también habría un periódico público, ¿no? Pero no, para eso ya tienen el boletín oficial del Estado. Rubén, vamos a ir una a una, vamos a analizar cuál es el desempeño de estas empresas públicas, y luego vamos a dejar que nuestros oyentes y nuestros telespectadores decidan si se está gastando bien el dinero en eso o no. Habrá quien le guste, por supuesto que sí. Imagino que a los empleados propios de estos servicios pues probablemente les encante, pero hay que ver cuánto nos cuesta, qué servicio nos da y si la competencia lo podría hacer mejor. Empezamos, si te parece, con Correos. Pues Correos cuenta con una plantilla de unos 53.000 empleados, frente a la de Seur y la de MRV, que respectivamente ambos cuentan con unos 10.000, más o menos, aproximadamente.
Y o sea, un 20%. Sí, bueno. Y luego, un presupuesto anual, Correos cuenta, después de, digamos, una inyección de capital que durante este verano hizo el gobierno, o planteó hacer, el presupuesto ascenderá entre los 210 y 250 millones de euros, el de Correos. Pero, ¿esto realmente redunda en beneficios? Pues realmente no. Vemos que en el año 2023 Correos cerró con unas pérdidas de 125 millones de euros. Mientras que, por ejemplo, Seur, si lo comparamos con una empresa privada que podría hacer esos servicios perfectamente y mejor, pues cerró con una facturación récord de 920 millones de euros. Y claro, esto antes lo comentabas, cuando Pedro Saura llegó al cargo de Correos, de presidente de Correos, planteó y bueno, admitió realmente que era una empresa que debería cerrar porque estaba, digamos, en bancarrota. Pedro Saura, no sé si lo has dicho ahora, entró en la presidencia de Correos en abril del año pasado. Sí. Es decir, lleva poco tiempo en el cargo y es curioso que se estrenó con declaraciones muy polémicas sobre Correos, pero parece que ha dado con la solución, ¿no? Sí, porque ahora lo que plantea es crear una banca, una entidad bancaria que pertenecería, si finalmente sale adelante, a Correos. Bueno, entonces vamos a repasar Correos. Tiene 53.000 empleados. Sí. Tiene un presupuesto anual de... Un presupuesto anual de... Ahora se plantea que supere los 200 millones. Los 200 millones de euros. Sí. Y obtiene unas pérdidas... Pues de más de 120 millones. Vamos, o sea, que pierde más de la mitad de su propio presupuesto. Efectivamente, sí. Y además tiene problemas, que lo hemos comentado antes, como que un 10% de la plantilla está permanentemente de baja por cuestiones médicas, y esto está provocando muchos problemas en la red de suministro. Y sin embargo, sus competidores directos, ya por no hablar de Amazon, que si quieren les doy las cifras porque las miré hace bien poco. Si Correos tiene 53.000 empleados, creo que Amazon en España son algo más de 20.000, entre 20 y 25.000 me parece que era, les hablo completamente de memoria, y evidentemente el desempeño entre España no es de pérdidas anuales, sino todo lo contrario, más bien de beneficio, y sin contar con la red de penetración en infraestructuras que tiene Renfe, que tiene prácticamente una oficina en cada pueblo de España, una red que podría ser utilizada de una manera muy eficiente, ayudaría a eficientar precisamente su actividad. Resulta que no, que una carta tarda un siglo en llegar, un paquete ni te cuento. Si no has tenido un problema de por medio, tienes que pasar por 4 o 5 pasos antes de llegar a enviar la carta, y sin embargo con 2 botones en Amazon te ponen un paquete en el mismo día o al día siguiente en cualquier punto de España. Es decir, a nivel logístico nos gana, ¿no? El servicio de Amazon no se puede comparar con el de Correos porque alberga muchos más aspectos y líneas de negocio, pero lo que es el transporte de mercancías a destino final es infinitamente más eficiente de lo que es Correos, con un modelo de negocio que además es muy rentable. Sin embargo, en Correos, 53.000 empleados, más de 200 millones de presupuesto, pérdidas de 126 millones. Y ahora lo que quieren es arreglarlo todo haciendo una banca pública por la puerta de atrás a través del servicio de Correos. Sí, eso es. Debe ser que han escuchado las peticiones de Ione Belarra, que hizo el año pasado, bueno, este año por mayo o junio por ahí, que pedía precisamente eso, crear una banca pública. No sabemos si tendrá algo de relación o no. Pero Correos no es la única empresa que funciona tan mal del sector público. Si nos centramos, por ejemplo, y ahora está muy de actualidad, en el sector ferroviario, tenemos que Renfe, con una plantilla de casi 20.000 empleados frente a Wigo, que pues ronda los 300, y con un presupuesto anual, esto vamos a aclararlo, de 760 millones para Renfe, pero para toda la red ferroviaria de 3.467 millones de euros, pues vemos que es una empresa que acarrea pérdidas de 123 millones de euros y que desde que Sánchez gobierna, desde 2019, ha aumentado un 40% el número de demoras, incidencias, porque en 2019 el 17,33% de los trenes sufrían este tipo de demoras, y en 2022 esta cifra superaba ya el 24% de todos los trenes. Por tanto,
de nuevo, es una empresa pública que frente a la competencia es cierto que aún mantiene buena parte de la cuota de mercado, pero el servicio que da es mucho peor y lo vemos todos los días, sí, sobre todo en cercanías. Y costándonos un dineral a todos nosotros. Claro, pero... Vale. Vamos a escuchar, si te parece, que los servicios informativos nos han preparado un repaso a cuáles han sido las noticias últimas que hemos tenido sobre Renfe y sobre Correos precisamente, y luego ya seguimos y rematamos con Televisión Española. Leticia Vaquero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Las obras de mejora dentro de un túnel del futuro corredor mediterráneo van a hacer que durante 5 meses se corte completamente la circulación entre Barcelona y Sant Vicent de Calders, en Tarragona. Desde la semana pasada, 15.000 usuarios habituales diarios pueden coger los autobuses que Renfe ha puesto a su disposición como alternativa, 600 viajes operados por 87 autobuses. Un servicio que va a costar 29 millones de euros, casi el doble de lo que cuesta la obra en sí, que es de 16 millones. A pesar de lo cual, el servicio deja mucho que desear y tras una semana con incidencias y retrasos de más de 20 minutos, muchos prefieren desplazarse en su coche directamente. Hablamos de desembolsos en obras y en servicios alternativos que en la Comisión de Transportes en el Congreso del pasado 29 de agosto el ministro Óscar Puente defendió diciendo que antes que paralizar cientos de trayectos por las obras, prefieren hacerlo compatible, aunque ocasione problemas. Pido comprensión. Estamos invirtiendo más que nunca. Pronto veremos los resultados, pero para alcanzarlos vamos a tener que atravesar algunos inconvenientes, aunque vamos a trabajar duro para que sean los menos posibles. También el director de Rodalies de Cataluña, Antonio Carmona, ha lamentado la semana pasada las molestias y ha pedido disculpas, aunque ha dicho que hay que adaptarse y cambiar los hábitos. Pero los millonarios gastos de Renfe nos salpican también a los españoles si hablamos de las prejubilaciones en su plantilla y en las bajas incentivadas. Solamente este año prevé la desvinculación de 529 trabajadores, lo que nos costará, según la cantidad que ha provisionado la compañía pública ferroviaria, 45,6 millones de euros, 86.000 euros por cada empleado que sufragaremos vía impuestos. Y ese es el gran problema, que lo sufragamos todo vía impuestos. Nos da la sensación de que es un servicio que si no existiera el Estado no podríamos estar utilizando, y vemos que en la mayoría de los casos, y pasó cuando se privatizó Iberia, pues vemos que una vez se privatiza entra en juego esto, que ven ustedes por aquí si nos están viendo, y si no se lo digo yo, el ánimo de lucro que da título a este programa. Las cosas mejoran. ¿Y por qué mejoran? Bueno, pues porque los distintos competidores, por ese ánimo de lucro, tratan de ganar cuota de mercado y tratan de ganar cuota de mercado mejorando sus productos y poniéndolos a mejor precio. Porque haciéndolo esto consiguen llevarse el público a su zona, consiguen ganar clientes y consiguen quitárselo al de al lado. Y el de al lado, para poder volver a recuperar esa cuota, hará lo mismo. Y con lo cual los mejores y los más eficientes conseguirán hacer mejores servicios cada vez a mejor precio, y las empresas que no lo consigan pues tendrán que reinventarse o cerrar y abrir otra dentro de otro sector o resolviendo otra de las necesidades que tengamos. Pero esto es como opera el mercado, así es como opera el ánimo de lucro y cómo este permite precisamente ofrecer mejores servicios a mejor precio. Y resulta que en España no solo sanidad y educación están en manos del sector público, con cada vez menos espacios gracias a este gobierno para el sector privado, pero es que en el transporte igual, hace bien poco que entraron la competencia. ¿Y qué nos encontramos? Pues que si vamos con Wigo o vamos con Irio, con la francesa Wigo o con la italiana Irio, siendo la francesa participada por el gobierno francés, esto también es cierto, pero de la que ya tenemos algo de competencia, resulta que ahora coger los trenes de Renfe que pagamos vía impuestos, es decir, que ya estamos pagando con el sudor de nuestra frente y con los impuestos que nos quita cada mes el gobierno, cada año el gobierno, cada día, casi cada minuto, mientras consumimos, mientras ganamos dinero, mientras ahorramos, mientras invertimos, nos están quitando ese dinero para financiar, entre otras cosas, a Renfe. Si cogemos un tren de Renfe, resulta que nos cuesta el doble, o en algunas ocasiones el triple de lo que nos cuesta el mismo trayecto en Irio o en Wigo. Y resulta que los trenes de Irio o de Wigo, fundamentalmente de Irio en este caso, porque los conozco, porque los he tenido que tomar bastante a menudo últimamente, te dan un mejor servicio. Fíjense ustedes, bueno, pues eso, 3 veces menos de precio el trayecto.
En fin, que la competencia sana, señor ministro de Transporte, pero el ministro de Transporte, Rubén, no estaba muy de acuerdo con esto. No, de hecho, él dice que el problema, por ejemplo, con el tema de las demoras y que la gente se acumule en el andén es que las estaciones son pequeñas. Ay, madre. Eso dice que es el problema. Ay, va. Encima de no admitir su parte de responsabilidad, tiene la desfachatez de reírse de nosotros de esta forma. El tren vive en España el mejor momento de su historia, con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar el tren en sus desplazamientos, con unos niveles de crecimiento de pasajeros que ningún otro medio de transporte consigue y que no se dan en ningún país de nuestro entorno. El tren a Extremadura, señor Puente. Por ejemplo. Uno de los ejemplos, ¿no? Este no llega nunca. Unos presupuestos 1.000 millonarios los que manejan desde el Ministerio de Transportes, porque esta es otra, claro, es un truco, ¿no? Tanto para correos como para transportes. Al final, quien maneja el presupuesto público, quien maneja el BOE y la contabilidad nacional puede meter en un capítulo u otro los distintos gastos de unos y otros, haciendo parecer que tienen menos pérdidas de las que tienen o que la deuda no es tan grande por el volumen de presupuesto que se lleva. Pero a fin de cuentas, estamos hablando de miles de millones de euros en España que se conducen a ofrecer cada vez un peor servicio. De hecho, el propio ministro del ramo, vendría a ser algo así como el gran presidente ejecutivo de la compañía, porque es el último jefe de la compañía, pues estaba jugando al golf mientras la gente estaba protestando y sudando dentro de los vagones, teniendo que reventar las ventanas para poder respirar, porque en verano a 40 grados metido en un vagón sin aire acondicionado, pues la salud de alguno estaba comprometida. En cualquiera de los casos, hemos visto correos, hemos visto Renfe. ¿Qué te parece si analizamos Televisión Española? Vamos a ello. A ver qué pasa con el servicio. Uy, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la televisión pública española? Madre mía, no podríamos enterarnos de nada. Pues con 6.600 empleados aproximadamente. ¿Perdona? 6.600 empleados. 6.600 Sí. empleados. Madre mía, voy a apuntarlo aquí. 6.600. Y frente a los 1.600 y 2.500 de Mediaset y A3 Media, respectivamente, tenemos que... O sea, espérate, las dos grandes competencias de televisión española, A3 Media y Mediaset, entre los dos... No llegan. No llegan, es que no llegan a la mitad. Apenas superan la mitad. Prácticamente. Son la mitad. 4.100 entre los dos, frente a los 6.600 empleados de televisión española. Tremendo. Eso es. Pues en este contexto, RTVE tenemos que en 2023 contó con un presupuesto de 1.193 millones de euros. O sea, 1.200 para entendernos. Y acarreó unas pérdidas de 123,7 millones de... No, perdón. La cadena pública disparó su pasivo financiero hasta los 700 millones de euros, frente a la facturación de Mediaset, que por ejemplo el beneficio neto fue de 130 millones de euros, y en el caso de A3 Media de 70 millones de euros. Digamos, RTV lidera la cuota de pantalla, RTV presta un mejor servicio que otras empresas privadas. Bueno, habrá quien le guste mucho, yo no digo que no, pero podríamos convenir que al menos compiten, pero no en igualdad de condiciones. Efectivamente. Porque la empresa pública lo que hace es dilapidar recursos públicos de todos los españoles, incluidos los fichajes millonarios para el prime time. ¿El prime time en televisión española cuánto cuesta? Pues el prime time de RTVE es el más caro de toda España. Uy, qué porque raro. Cuesta más de 1 millón prácticamente que el de Mediaset y que el de A3 Media. Bueno, Y A3 Media y Mediaset, con prácticamente la mitad de la plantilla entre las dos que toda televisión española, resulta que ofrece beneficios. Han tenido beneficios en los últimos ejercicios. Televisión española acumula pérdidas que van engrosando una deuda que entre bancaria y no bancaria, deuda con acreedores, se va a los 700 millones de euros. Deuda que no piensen ustedes que la va a pagar Broncano, ¿eh? Esa deuda la van a pagar ustedes y nosotros. Esa deuda va a la deuda a presupuestos generales del Estado. Se paga vía impuestos. Impuestos. Por eso cada vez nos suben más los impuestos, porque cada vez gastamos más en donde no deberíamos gastarlo. Bueno, pues un ejemplo más de ineficiencia. ¿Tienes algún otro dato que sea curioso? Sí, porque ni así, de esta forma, con este nivel de gasto, tenemos que la 1, las últimas encuestas de cuota de mercado y de cuota de pantalla, ha bajado 8 décimas en septiembre con respecto a septiembre de 2023. Mientras que, por ejemplo, Antena 3 pues, ha retomado el liderazgo en pantalla y sigue aumentando el número de espectadores. Por tanto,
como decíamos al principio, todo esto debe hacernos preguntarnos si, más allá de que, lógicamente, son servicios que quizá no sean necesarios que los preste el Estado, porque ya me dirás tú, ¿qué necesidad hay en que existan televisiones públicas? Dicen no, porque claro, es que si no la gente no tendría derecho o no accedería a la información. Como que no, vamos a ver, que yo sepa, no hay que pagar por ver Antena 3 o por leer Libertad Digital o por vernos por YouTube, ¿no? Simplemente, bueno, el teléfono móvil, el dispositivo que usemos y luego, lógicamente... Y que lo necesitas para ver también televisión española. Claro. La televisión O sea, española nos cuesta una parte el alícuota coste es de el nuestros mismo. impuestos. Es tremendo. Para la gente. Bueno, pues nada, sigan los defensores de las empresas públicas. Ahí tienen ejemplos, a ver si les gusta. Y ese mantra, que yo creo que es necesario poner en cuestión ya, vamos, ya no tirar abajo, que es lo que hacemos desde aquí, porque creemos que es falso de toda falsedad, pero al menos que algunos empiecen a preguntarse por qué se arrogan esa capacidad, parece que tocada por una varita mágica, de que si las cosas, las empresas las gestiona un Estado, un gobierno, va a estar mucho mejor gestionado que una empresa privada. Y además siempre nos lo dicen por el mismo lado, porque defienden derechos. Entonces, como defienden derechos de todos los ciudadanos, lo tiene que organizar un gobierno, un Estado. La mejor manera de garantizar que esos derechos están cubiertos, con los mejores servicios y al mejor precio, es el mercado. Señores políticos, no la intervención pública. Pero para analizar esto tenemos a nuestro analista de cabecera, ya se lo he anunciado antes, que íbamos a contar con él, no es otro que el profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, enhorabuena por ese artículo que hemos comentado antes con Beatriz sobre la contención de la inflación, que llega muy tarde, y esa preocupante evolución del crecimiento económico basado en el gasto público, que ha seguido tensando al alza los precios. Una lectura imprescindible hoy en la portada de Libertad Digital. Pero estábamos, José María, haciendo un repaso a las empresas públicas. Hemos repasado tres en concreto, quizá las tres más emblemáticas: Renfe, hemos repasado también Correos, hemos repasado Radio Televisión Española. Podríamos repasar otras muchas, incluso algunas que dan beneficios como paradores, y que tendríamos que entrar ya más en el uso y en la rentabilidad por euro invertido que da, y luego el preguntarnos si es necesario que una empresa turística, en este caso como es Paradores, tenga que estar en manos del Estado y que nos cueste a todos nuestro buen dinero vía impuestos. Pero en cualquiera de los casos, José María, ¿por qué existe este mantra? Es una de las grandes preguntas del programa de hoy, de que cada vez que queremos que algo salga bien, parece que o lo gestiona el Estado o aquí va a ser la ley del más fuerte. No, cada vez que el Estado, el sector público quiere intervenir en algo, claro, tiene que tomar las riendas e invertir, ¿no?, en dicho sector, pero no porque vaya a ser mejor, sino porque si no tienen esa capacidad de decisión. Hubo una transformación en España muy importante que coincidió o propició, mejor dicho, la modernización de la economía española, que ocurrió a finales de los años 90, entre el siglo pasado y este siglo, entre el 20 y el 21, que fue la privatización de determinadas empresas que antes eran públicas, eran empresas que no eran eficientes, que en muchos casos daban pérdidas y que no funcionaban bien, y cuando se privatizaron se convirtieron en empresas multinacionales con gran presencia en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Telefónica, sin ir más lejos. O Endesa. Y ahí es donde o Endesa hasta que fue realizada una operación por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero para que, tras su fracaso para que la absorbiese gas natural, si no recuerdo mal, sí, fuese la eléctrica pública, ¿no?, italiana, en el quien se hiciese con ella. Pero no, la eficiencia viene del sector privado siempre. En unos primeros momentos puede haber a lo mejor la necesidad en las economías en desarrollo de crear alguna empresa pública porque no haya capital privado suficiente y no se atrae inversión extranjera suficiente, pero en cuanto eso se supera, lógicamente lo que hay que dejar es que el mercado sea el que rija la economía.
Los ejemplos son abundantes. En el arranque del programa, José María, hablábamos de YPF, como cuando se lo arrebatan a Repsol, donde era un proyecto que resultaba rentable, que hacía que funcionara los yacimientos en los que operaba y demás. En Argentina, cuando los Kirchner se lo arrebatan, de repente se convierte en un desastre y son incapaces de gestionar los recursos naturales de la propia Argentina en lo que tiene que ver con hidrocarburos. PDVSA en Venezuela es otro extremo de la inoperancia, ¿no? Cuando entran incentivos distintos a los que ofrece el propio mercado, ¿no? Como se llama este programa, con ánimo de lucro. Cuando no tienes ánimo de lucro y lo que tienes es un ánimo alevoso de ser tú quien decide qué hacer, con qué y en cada momento y cuánto pagarle a tal o cual burócrata, al final pues la cosa se pervierte, se convierten en nidos de corrupción y en última instancia en pues estructuras de gasto mastodóntico que ofrecen poco, escaso o nulo beneficio. ¿Crees que existe todavía en España espacio para esa privatización que, como bien dices, impulsó la modernización de la economía española a finales del siglo XX? ¿Hay espacio para que la retomemos? ¿Crees que sería bueno? Bueno, espacio hay. En primer lugar, con la necesaria desinversión de las últimas inversiones que ha realizado el sector público en empresas que ya eran que eran privadas, como por ejemplo Telefónica, ¿no? Y también con la necesaria salida del capital de la Caixa, ¿no? Por herencia de Bankia, del Estado, ¿no? A través de la SABEP, a través del FROP, que tiene ahí una participación, ¿no? Son dos entidades en las que realmente no es necesario que el Estado esté y son decisiones políticas para poder tener un cierto grado de control y un intervencionismo político y público que no se refieren a la eficiencia en la propia gestión, ¿no? Siempre está el caso, por ejemplo, de Correos, ¿no? Correos que podría privatizarse al respecto. Para ello, obviamente, primero lo que hay que hacer es ponerla en valor, ¿no? Sanearla, que es lo que se hizo con el resto de empresas que se privatizaron en aquellos años, ¿no? Y espacio hay, lo que me temo es que no hay voluntad. Empresas públicas españolas, José María, solo así, rápidamente, ¿no? Cetrasa, Adif, AENA, Aviaco, ENSA, ENUSA, INECO, Mercasa, Sepides, Saeca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tela que cortar, hay empresas por las que poder empezar, simplemente hace falta voluntad. Sin embargo, parece que este gobierno la voluntad que tiene es la contraria. Y no es nada más con la mínima parte de lo que era, ¿no? Porque las privatizaciones con el gobierno de Aznar fueron muchas y muy intensas, porque lo que era el antiguo INI ya lo había convertido el gobierno de González en SEPI, pero lo que era el antiguo INI o la herencia del antiguo INI en SEPI era un conglomerado, un holding grandísimo, ¿no? Que actualmente no es ni una pequeñísima parte nada más de lo que fue, pero aún así sigue siendo muy numeroso. Hay muchas empresas que se han considerado inviables y que no se ha hecho nada al respecto. ¿Puede haber algunas empresas por motivos de seguridad que se haya considerado? Pues puede haber, pero son las menores. En Correos, ¿por qué no se hace nada? Por ejemplo, cuando estamos en un momento en el que se han desarrollado todos los sistemas de envío a través de otras empresas, de otras plataformas. Bueno, pues es curioso, ¿no? Al respecto que no se quiera hacer nada, pero ahora mismo lo que estamos no es en una evolución hacia privatizar lo que quede por privatizar, sino en una involución para nacionalizar aquello que en su momento se privatizó o que nunca fue público, como el caso de Bankia, porque al fin y al cabo esto es heredero de Caja Madrid, y Caja Madrid no era en sí mismo sector público, era una institución sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, pues se está en una involución muy propia de los tiempos que corren, ¿no? En el que el intervencionismo del sector público está creciendo, medido como porcentaje del gasto público entre el Producto Interior Bruto.
Desde luego que sí, así lo cuentas en tus artículos, José María, y yo te agradezco mucho de que nos lo aclares aquí en Con ánimo de lucro, un ánimo de lucro que sí que es bueno, es sano y provee de los mejores servicios a los ciudadanos. Así que Es lo que genera prosperidad, es, riqueza y empleo. eso es, y libertad, Entonces, a fin de cuentas. efectivamente. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues después de este repaso que hemos dado a empresas públicas, hemos cogido 3 ejemplos, yo creo que los 3 más evidentes y que están más en los titulares, tienen mayor presencia en los titulares de prensa, y llegados a las 12:46 minutos de la mañana, 11:46 en Canarias, yo creo que lo ideal, Rubén, es que abramos página de mercados. Nos vayamos hoy con Vicente Baró. Bueno, página de mercados, y como siempre arrancamos viendo cómo ha pasado la media sesión, el umbral de la media sesión, el IBEX 35, cuando son las 12:46 minutos de la mañana. En riguroso directo, el IBEX avanza un 0,46%, reconquista el nivel de los 11.713 puntos, en este caso apoyada por el sector financiero. Los bancos son los que están tirando del indicador en este momento, y que, bueno, pues también tenemos noticias dentro del selectivo, que el grupo de agua y energía Cox ha anunciado su intención de salir a la bolsa española, nuevos eventos dentro de mercados de los que vamos a estar muy pendientes. Pero anunciaba yo a Vicente Baró, a quien ya creo que puedo saludar desde Finet. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy contentos de tenerte hoy al teléfono, en este caso, para analizar un poco las cosas que están moviendo el mercado últimamente, las noticias que están moviendo un poco el mercado. Es verdad que estamos desde que arrancó la escalada de violencia en Oriente Medio, con ese ataque de Irán directamente al Estado de Israel, muy pendientes de uno de los productos que bueno, pues tienen una demanda importante en esa zona, una parte de la oferta, concretamente el 20% de la oferta en esa zona del mundo, que es el petróleo. La evolución de los precios del petróleo le han llevado ya por encima de los $70. Goldman Sachs la semana pasada nos hablaba de que podríamos verlo entre los 70 y los 100 en los próximos meses. A mí me gustaría preguntarte, Vicente, ¿cómo crees que puede afectar esto a los mercados? ¿Crees que van a seguir muy pendientes del precio del petróleo? ¿Crees posible verlo otra vez rozando los $100? Bueno, a ver, en el mercado estamos viendo 2 mundos. Estamos viendo el mundo de las acciones, de renta variable de los índices, donde parece que como si no hubiera ocurrido nada, ¿verdad? El Standard & Poor's en zona de máximos, el Nasdaq de nuevo acercándose, el S&P World en zona de máximos. Y por otro lado, lo que está sucediendo con el barril de crudo, pues que efectivamente pues ahí está rondando los 80, y con un conflicto en una zona que ya sabemos lo sensible que es, ya decías tú, a la oferta, pero también a nivel geopolítico, al ruido geopolítico, ¿no? Lo que ello supone. No sabemos cuál de los dos tiene razón. Lo que no tiene sentido es que en la bolsa parezca que no pasa nada y en el mercado del petróleo se esté descontando que el conflicto en Oriente Medio se va a agravar mucho, ¿no? Una de las dos tendría que empezar a asociarse con la otra. No sabemos llegar a los 100, yo creo que es imposible, ya sabemos saber el futuro. Sí que es verdad que la subida actual, que más o menos ha sido de unos $10, cerca de $10 desde que empezó desde que ha recrudecido una vez más el conflicto, está un poco en línea con la del año pasado. O sea, el año pasado hubo una primera reacción la primera semana de subida de unos $10 y luego ya se calmó. Bueno, vamos a ver. Una vez que esas primeras noticias, esas primeras amenazas han pasado, dependerá de la gravedad de los siguientes ataques. Sí, bueno, y también es verdad que lo recuerda Federico todas las mañanas, ¿no? Como el hecho de que Arabia Saudí sea uno de los principales productores y que en este caso esté más cercano a los intereses, aunque parezca contraintuitivo, de Israel, precisamente por su animadversión a los iraníes, parece que esto puede ser un elemento de estabilidad dentro de las tensiones a las ofertas de crudo. Por otro lado, también tenemos que ver el desempeño de la industria en los últimos años, ¿no? Al abrigo de las políticas verdes, pues la oferta industrial relacionada con el refino de hidrocarburos se ha visto muy comprometida, y esto hace que, abiertamente se haya reducido la oferta, con lo cual, mientras la demanda vaya aumentando, es posible que veamos cómo los precios del petróleo pueden volver a tensionar al alza. Pero bueno, en cualquiera de los casos,
todos esto, como nos gusta decir a nosotros, ¿verdad, Vicente? La bola de cristal no la tiene nadie y hay que estar muy pendientes de las cosas que sí que podamos controlar, que es al menos nuestra cartera, Claro. nuestras inversiones y la evolución que vamos viendo, ¿no?, de los precios. Claro, no la tenemos la bola, pero además uno se va a escuchar al mercado y claro, eso es el mercado, ¿no? Gente distinta, tomando posiciones distintas. Hay muchos economistas inversores destacando lo avanzada o lo mucho que ha acelerado la electrificación en China, sorprendiendo las expectativas, que están diciendo que eso podría mermar esa demanda futura de petróleo. Pero los hay que dicen, como comentas tú, que el déficit todavía para la demanda que hay y la necesidad de mejorar infraestructuras y demás, que hay un potencial enorme, ¿no? Bueno, eso es el mercado, veremos dónde se estabiliza, pero a mí sí me gusta eso, ¿no? Recordar que más o menos hace un año, que hoy creo que se cumple un aniversario, pues de ahí hasta el pico de la crisis, pues subió prácticamente lo que ha subido en esta última semana también. Entonces yo creo que estos días sí son claves para ver si se repite el patrón del año pasado y ahora volvemos a tener una estabilización, descenso, o si esto va mucho más allá y nos acabamos yendo a esa zona de máximos. De acuerdo. Otros puntos de atención dentro del mercado, te voy a destacar dos. Uno es el dato de inflación en Estados Unidos, que vamos a conocer esta semana, el jueves, y es un dato en el que los inversores están buscando pistas sobre los próximos pasos que vayan a tomar los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal norteamericana, respecto a sus políticas de bajada de tipos, si la van a acelerar o la van a decelerar, ¿no? Esto es lo que el mercado va a buscar en el dato que vamos a conocer el jueves, pero desde el otro lado, completamente, desde China, mañana mismo el mercado espera novedades sobre los estímulos fiscales. De nuevo, catalizadores de las rebajas o las rebajas menos ambiciosas, si lo quieres llamar así, de tipos de interés, como bueno, pues incentivo a que el mercado pues alimente ese rally que comentabas antes o ofrezca un escenario de mayor lateralidad dentro de los mercados. Sí, vale. Yo empezando por el dato de inflación en Estados Unidos, o sea, yo creo que salvo sorpresa muy negativa, salvo que se dispare la inflación subyacente, la general no tiene pinta de que lo haga porque los precios del petróleo el último mes han estado todavía por debajo del mismo periodo del año anterior, con lo cual esa parte de la parte de energía no va a aportar. No va a cambiar en gran medida la estrategia ya anunciada de la FED. O sea, la FED va a seguir bajando tipos. Lo que hay que ver ahora es si va siendo una bajada de 25 puntos cada 2 reuniones o si el dato de inflación se lo va permitiendo, 25 al mes. Yo creo que en la última reunión Powell dejó bastante claro, transmitió, vamos a decir así, que no es su principal preocupación ahora mismo, que le preocupa más ahora mismo los precios el empleo que la inflación ahora mismo. Bueno, pero sí, efectivamente este dato hay que vigilarlo muy de cerca por eso, por si la subyacente de pronto sorprende negativamente. Y luego, en el lado de China, yo espero más medidas. O sea, yo creo que el paso que dieron el otro día, el cambio de ritmo en el impulso a la economía, está claramente marcado por tendencias de fondo. Hay que tener en cuenta que la inversión extranjera en China, en los mercados de capitales en China, se ha ido a mínimos, que muchos inversores lo han sacado de cartera, que hay muchos fondos. Fíjate, habían lanzado muchos fondos en los últimos meses para invertir en Asia sin China. O sea, que sería como invertir en Norteamérica sin Estados Unidos, casi, ¿no? O sea, quiero decir que entonces yo creo que las autoridades chinas tenían que reaccionar, han tardado, lo han hecho, pero no creo que sea de pronto una medida y ya paramos, ¿no? Yo creo que vamos a tener una batería de medidas, el mercado yo creo que también lo ve, por eso esas subidas tan fuertes que tuvimos la semana pasada. A ver cómo vuelve de vacaciones China. Ya sabéis que habían estado una semana ahora con los mercados cerrados, algo que ya no se estila por estos lares. Pero allí sí, así que a ver después del subidón cómo vuelve, pero vamos a tener seguro unos paquetes de estímulos en China. Bueno, pues veremos la reacción también de los mercados. Y por último, y abusando de tu confianza, Vicente, me atrevo a preguntarte por un valor. Y un valor que va a ser noticia esta misma semana porque tienen una presentación muy, muy importante para esta compañía y es una compañía cuyo presidente está en boca de todos al final. Esta semana se ha descolgado en un meeting de Donald Trump y no es otro que Elon Musk y su compañía Tesla.
una compañía de la que hemos hablado este fin de semana mucho en Tu Dinero Nunca Duerme. Tienen los podcasts y el vídeo a su disposición ya por si quieren echarle un vistazo. Pero, bueno, pues no sé si es una compañía que sigues, que te gusta mucho. No sé si incluso a lo mejor la tienes en cartera, Vicente, pero ¿crees que puede ser determinante el anuncio del próximo, creo que es el jueves, es el día 10, el día que tenemos la nueva presentación de Tesla? Bueno, se está esperando tanto el nuevo modelo como las novedades con los robotaxis, estos famosos, ¿no? Que parece que antes o después acabarán llegando. Sí, los robotaxis, incluso los robots humanoides también dicen por ahí algunos que los van a presentar ya. Sí. Bueno, veremos. Yo creo que, o sea, el grueso de ahora mismo de los resultados de Tesla depende de los coches que es capaz de producir y entregar, ¿no? Fuera de eso, va a ser efecto gaseosa, un anuncio que a los pocos días se irá porque no habrá nada de realidad de momento. Entonces, yo creo que va a ser importante desde el punto de vista de evolución, de innovación de la compañía, pero que el punto clave para la acción llegará la última semana del mes, creo que es cuando publica sus resultados del último trimestre y actualiza las cifras de coches que ha sido capaz de entregar. Recordemos que la recuperación de la acción en los últimos meses viene precisamente por ahí, porque después de varios trimestres que no llegaba a cumplir las expectativas, realmente lo hizo, entregando mucho más coches en el último. Bueno, vamos a ver eso y lo que más va a afectar, por supuesto, además de lo que sea capaz de hacer Tesla en cuanto a producción, que es lo habéis comentado, pero todo lo que tiene que ver con aranceles, ¿no? Ahora mismo la industria del automóvil en Europa, en Estados Unidos, está totalmente vinculada a lo que acabe pasando con los aranceles, con las tarifas, y eso va a mover buena parte de las cuentas de resultados. Así que yo lo seguiría por ahí. No la tengo en cartera, ya que me preguntas. Hay que fijarse también en las valoraciones de las compañías. Tesla está ahora mismo en un PER de 70, es una valoración exigente como mínimo. Pero como ha sido muy generoso, Sí. Pero bueno, como comentarista del mercado la sigo, me gusta seguirla, y luego mirando los gráficos, pues no deja de estar Tesla, a pesar de que ha subido mucho en los últimos meses, muy muy lejos de máximos históricos, Recordemos que tocó máximos históricos por encima de 400 y ahora está en 250 más o menos, o sea que todavía quien tiene Tesla desde hace 3 o 4 años todavía tiene importantes pérdidas. Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Además, en cualquiera de los casos es una compañía que no deja indiferente a nadie. Incluso hay algunos que son Tesla lovers, en este caso, de la compañía, pero son haters de Elon Musk y viven en una contradicción enorme. Solamente me queda, Vicente, felicitarte. Mira que no somos muy aquí en el radio de esto de los días nacionales, que cada día es un día de algo, pero ya que hoy, 7 de octubre, aparte de que hemos recordado en el programa de Federico durante toda la mañana ese luctuoso aniversario, ¿no? Esos ataques a Israel el 7 de octubre con miles de muertos, secuestrados que todavía siguen en cautiverio por los terroristas de Hamas, pero por el lado bueno, por buscar un lado positivo, tenemos que es el Día de la Educación Financiera. Así que como es el Día de la Educación Financiera, lo hemos celebrado con un podcast especial de Tu Dinero Nunca Duerme con Luis Buceta, el presidente de CFA, y lo celebramos contigo aquí en Con Ánimo de Lucro, dándote la enhorabuena por esa labor fantástica que tienes con tu podcast Alfa, con todo lo que hacéis desde Finet, que yo invito a todos nuestros oyentes que se pasen por todos vuestros servicios, que son extraordinarios, y que desde aquí lo sigamos contando, ¿no, Vicente? Bueno, y que veamos viendo que esos esfuerzos en la educación financiera se traducen en mejores conocimientos financieros por parte de las familias. Seguro que con nuestro esfuerzo, con el vuestro y con el de tanta gente que está impulsándola, lo acabaremos consiguiendo. Muchas gracias. Seguro que sí, Vicente. Gracias a ti por estar con nosotros, como siempre. Y nada, señores oyentes, telespectadores, les dejo con las noticias del día, lo más interesante, y volvemos aquí con Ánimo de Lucro. Continuamos con Ánimo de Lucro en el Radio Libre Mercado, ya lo saben, en el 105.7 de su FM, si nos escuchan desde su receptor de radio en Madrid, en la Comunidad de Madrid, si nos escuchan en streaming a través de los streamings de radio, si tienen la aplicación de radio es muy fácil, abren la aplicación, arriba a la derecha tiene una pestañita azul, pinchan y ahí buscan Libre Mercado. Si conectan ahí, de 12 a 1:30 nos escucharán a nosotros en directo, y en cualquiera de los
casos no se preocupen, siempre van a tener el vídeo en YouTube y también el audio en podcast, así que cada día van a poder escuchar el programa desde cualquier plataforma y de cualquier manera. Momento de nuestras secciones en el día de hoy. Lunes y secciones es sinónimo de Daniel Rodríguez Herrera, es sinónimo de esta sección en la que abrimos la ventana a Estados Unidos y echamos un vistazo a ver qué estamos viendo por allí, que es muy importante para la economía internacional, y teniendo a alguien como Dani Rodríguez Herrera, compañero de esta casa, que sigue al minuto todo lo que sucede en Estados Unidos, pues qué mejor. Lo único que hoy no tengo la suerte de tenerle aquí a mi lado y lo tengo por teléfono. Daniel Rodríguez Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, se te oye espectacular, ¿eh? Mira que hay veces que por teléfono, ¿verdad, Malio? Malio, nuestro realizador, hay veces que no se escucha bien, pero hoy, vamos, una voz potentísima, lo cual me alegra y me congratula. Daniel, vamos a echar un vistazo a la actualidad en Estados Unidos, que pasa por distintos asuntos, ¿no? Seguimos teniendo todavía los efectos del huracán que contábamos la semana pasada y que mantenía en serios problemas a Carolina del Norte. Sí, y la cosa esencialmente sigue exactamente igual. Obviamente el huracán ya ha pasado, pero queda mucha gente por rescatar, y la actuación del gobierno federal y del gobierno local, que el gobernador también es demócrata, está siendo muy discutida en Estados Unidos, no tanto como si fuesen republicanos, desde luego, porque en fin, todos nos acordamos de Katrina. Esto es muy distinto porque es una zona más rural, y por eso no ha tenido tantas víctimas, al menos hasta la fecha, como tuvo Katrina, pero está siendo muy problemático también porque el gobierno federal no está actuando con demasiada diligencia, pero en lo que sí está teniendo diligencia es en impedir que el sector privado acuda a ayudar a quienes todavía están ahí atrapados. Básicamente han impedido que drones o helicópteros privados puedan ir a ayudar, lo cual ha tocado bastante las narices de, entre otros, Elon Musk, que estaba allí en la tarea de llevar ayuda a la gente que todavía está ahí atrapada. Y desde el gobierno de Pensilvania se han puesto trabas en lugar de facilidades. Bueno, Carolina del Norte. Perdón, Carolina del Norte, sí, disculpa. Me he liado. Pensilvania, que es donde ha estado este sábado. No es el gobierno, realmente. Sí, no es realmente el gobierno de Carolina del Norte. O sea, ya han activado al FEMA, que se llama, que es la Agencia Federal de Catástrofes. Lo tiene que pedir el estado afectado, ya lo hizo. Y ahora es el FEMA un poco quien está al cargo. Que, por otro lado, el director ha declarado que igual no tienen dinero suficiente no para este huracán, pero si tiene lugar otro, igual no tienen dinero suficiente para atenderlo, porque se han gastado demasiado dinero en atender a inmigrantes ilegales. Lo cual pues, no ha caído muy bien en parte del electorado. Vamos, que de nuevo señalamos al tema de la inmigración, al problema de la inmigración en Estados Unidos, un problema que, si de nuevo centra la campaña, decías tú que es más peso en la balanza para que caiga del lado de Trump. Quiero comentar contigo otro par de asuntos, uno que me interesa muy especialmente, en tanto en cuanto pues va a tener efectos o puede llegar a tener efectos sobre los mercados internacionales. Hablamos de la huelga de estibadores. Parece que se había llegado a un acuerdo para desconvocarla. ¿Cómo está la situación en este momento, Dani? Se ha llegado a un acuerdo para desconvocarla. La subida de salario que pedían los sindicatos no se le han dado, pero le han dado una sustancialmente más alta del 50% de subida que ya habían concedido, pero se ha pospuesto la negociación del otro punto, que es el tema de la automatización. Los sindicatos, el sindicato de estibadores de la costa este, lo que ha exigido es que no se pueda automatizar la carga y descarga de los barcos, obviamente para poder esencialmente para que no les quiten el trabajo.
nos quiten el trabajo, o al menos, porque al final la automatización va al ritmo que va. Una de las cosas que permite la automatización también es romper las huelgas, lógicamente. Claro. Con lo cual, los estibadores restantes pues perderían bastante fuerza. Unos estibadores que, siendo trabajadores, lo que allí llaman de cuello azul, están los de cuello blanco, que son los que van en traje al trabajo, y los de cuello azul, que serían más los obreros, que es como se le llama allí. Y son trabajadores pues que pueden ganar $150.000 al año fácilmente, y ahora van a cobrar aún más gracias a este acuerdo. La verdad es que los sindicatos en general, así como los trabajadores individualmente se están pasando a los republicanos, los sindicatos, especialmente lo que son las cúpulas de los sindicatos, son una fuerza que es esencialmente demócrata. Entonces ha habido este año casos en los que algunos sindicatos con los que los demócratas ya cuentan que van a recibir un apoyo seguro, como pueda ser el de los camioneros, han decidido no apoyar a nadie en estas elecciones. Correcto. Porque saben, en algunos casos saben por votación, que sus trabajadores se han pasado al otro bando, pero ellos no quieren pasarse al otro bando. Entonces está la cosa así. Posiblemente haya pesado la decisión de los estibadores, pues el tiempo que queda para las elecciones y la posibilidad de que los demócratas las pierdan. Y hay que decir que en Estados Unidos... ¿Hay amenaza de que rebrote otra vez la huelga? ¿O parece que está todo aplacado? Sí, a mediados de enero. A mediados de enero, cuando ya esté el nuevo presidente, no haya llegado todavía, pero le queden pocos días para... No se salte de la huelga, sino que o sea, no es seguro que vaya a haber huelga, pero es hasta donde se ha pospuesto la decisión sobre la automatización de los puertos. Hay que decir que el presidente tiene la capacidad de romper una huelga si se considera que pone en riesgo la seguridad nacional. Bueno, hay una serie de cosas, seguridad nacional, que sea una cosa, algo básico para la economía, etcétera. Y esta huelga, el presidente Biden tenía la autoridad, además justo ahora que no entren mercancías, justo cuando está precisamente el problema del huracán Elena, pues tenía una posición muy fuerte para romper esta huelga. Pero claro, los demócratas no hacen eso, porque tienen el apoyo de los sindicatos. Correcto. Entonces está en una posición complicada. Ahora, el 15 de enero puede estar Kamala o puede estar Trump. O sea, quien sea le dejan un caramelito envenenado. Me lo dejas votando perfectamente, porque te quería ahora preguntar por las campañas de ambos candidatos. Tenemos, este fin de semana ha estado muy bien, porque de la parte de Kamala hemos tenido, no sé, un problema que ha sufrido la candidata, sí, ¿no? Cuando el teleprompter se le ha fastidiado y se ha quedado ahí atascada en el 32. Estaba la mujer que ha perdido ahí el hilo y no sabía cómo recuperarlo. Y luego de la campaña de Donald Trump, ¿qué decir de lo del sábado, ¿no? En Butler, Pensilvania, anunciando a Elon Musk subiendo extasiado ahí al podio, dando saltos, tomando la palabra. En fin, bueno, ¿qué te ha parecido cada una de estas cosas? ¿Cómo crees que ha afectado? Lo del 32 ha sido muy divertido, para que negarlo. Sí, ha sido divertidísimo. Trump fue muy criticado fue la semana pasada o un par de semanas, yo creo que fue la semana pasada, porque vino a decir que Biden pues había perdido la cabeza porque ya está muy mayor y tiene problemas de demencia senil y tal, pero que Harris simplemente es tonta, ha nacido tonta y es tonta. Y se le echó encima a mucha gente, y luego ha pasado esto que, en fin, que viene a darle un poco la razón, porque fue perder el teleprompter y que era incapaz de salir de que quedaban 32 días para las elecciones, 32, y se reía y volvía a decir 32 hasta que ya por fin se recuperó el teleprompter. Ha dejado muy claro que fuera de lo que le escriben, fuera de guión no sabe. En eso es lo contrario de Trump, que Trump es incapaz de ajustarse a un guión, que también es un defecto en muchas ocasiones.
Sí. No en Balder, eso sí, que claro, volver al sitio donde le intentaron matar, donde estuvieron más cerca de matarle, pues fue un gran subidón para la campaña. Creo que ha sido el acto de campaña más visto en televisión de la historia de Estados Unidos. Bueno, supongo que claro, la gente querría rememorar ese momento, y también porque estaba Elon Musk en su primer acto de campaña en toda su vida. Bueno, pues vamos a Que ha sido escuchar un momento... Vamos a escuchar el momento, Dani. Lo comentamos brevemente y nos despedimos. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. En fin. Hay que conocer que ha sido curioso, cuando menos, porque Elon Musk no es que sea un orador de grandes masas. O sea, Aunque las no recuerdo haberle visto una de estas jamás. Hombre, tiene sus presentaciones de productos, sobre todo de Tesla, pero es una cosa más contenida. Bueno, y ha sido curioso. No lo ha hecho mal, la verdad. Desde luego que no. Y dices que ha sido el acto más seguido. Daniel Rodríguez Herrera, nos quedamos con ganas de más para el lunes que viene, así que vamos reservando temas, ¿vale? Muy bien. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Como todos los lunes me acompaña Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y Rocío nos trae cada semana, como todos ustedes saben, esas frases célebres. Hemos llamado a esta sección "De ellos aprendí", porque es verdad que son grandes pensadores, grandes economistas, grandes inversores a lo largo de la historia que nos han dejado muchísimas enseñanzas, y son enseñanzas que, si las vamos aplicando o si al menos las tenemos en cuenta en nuestro día a día, en nuestra vida y en nuestra vida como inversores en muchos casos, pues digamos que vamos ganando opciones, vamos comprando papeletas para que nos toque el gordo de tener pues un desempeño financiero óptimo, y si las tomamos como enseñanza vital, pues para tener una vida más plena y más próspera. ¿Y cuál de esas frases de ellos aprendí nos has traído hoy, Rocío? Pues Luis Fer, hoy os he traído una de John Kenneth Galbraith que dice: la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. Esto es esto que decimos siempre y tanto, que nos gusta en Tu dinero nunca duerme, esto de que no existe la bola de cristal, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, es muy curioso, y corrígeme si me equivoco, pero cuando yo estuve estudiando esto de las finanzas, estas acreditaciones que hay y demás, claro, yo me di cuenta de que prácticamente toda la matemática y toda la académica y todo, digamos, el corpus académico de la industria financiera está diseñada especialmente para tratar de predecir de forma matemática qué cosas pueden suceder en el futuro, para luego decir que es incierto. O sea, es muy curioso, ¿no? Las curvas de volatilidad, el comportamiento de los índices o de los valores con respecto al índice y con respecto, por ejemplo, a los famosos activos libres de riesgo, que son considerados los bonos soberanos de los distintos estados de países desarrollados, etcétera, etcétera. Todo es, bueno, si este valor o este índice se ha comportado así durante los últimos 15 años, las probabilidades de que se siga comportando así son estas. Y al final hay que decir, ¿pero y quién te garantiza eso? No, Nadie. Nadie te garantiza eso. Yo creo que, además, si algo tiene la economía que a todos nos encanta, a toda la sociedad, es que precisamente no dejamos de hablar de ella. O sea, y además es una disciplina muy compleja que muy pocos entienden o entendemos, ¿no? Y oye, a todos nos encanta hablar. De hecho, mira, el otro día Luis Fer me bajaba de un taxi cuando estaba ya terminando de pagar, y me decía, porque le venía comentando precisamente que trabajaba en una gestora de fondos de inversión, y me decía, bueno, ¿y la economía qué? ¿Pero va a haber recesión? ¿No va a haber recesión? ¿En qué punto estamos? Que a mí esto me interesa. ¿Y qué día? ¿Qué día empieza? ¿Y qué día? ¿Cuándo empieza esto, no? O sea, al final es una variable, yo creo, muy importante en nuestras vidas, en nuestra vida personal, nuestra vida profesional, y es por eso que le damos tanta importancia, ¿no? Y ya si se trata ya de predecirla, todavía más. Es una práctica, la verdad, que muy común. Y yo creo que a los economistas en general, yo creo que se les exige
unas previsiones que, como bien decías, como las del tiempo, pues son muy difíciles de predecir, y porque está muy sujeta y muy pues a factores completamente inesperados que pueden suceder, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, yo creo, y ya un poco ya en relación a la cita de Galbraith, un buen economista, yo creo que lo que debe es transmitir información acumulada, aplicada a diferentes variables y escenarios que se puedan producir, teniendo en cuenta pues unos indicadores económicos, y más allá de eso exponer consejos en el ámbito social, empresarial, pero únicamente eso, es decir, oye, no significa que no podamos decir nada útil, pero sí identificar ciertas tendencias económicas que más allá de que puedan ser predecibles o no, saber todo el mundo que están condicionadas a unos imprevistos. Esa es la clave. Esa es la clave, la de los imprevistos, que el libre albedrío tanto de los hombres como de esta vida que llevamos hace pues que cuando tú habías hecho tu modelo y habías creído que iba a suceder X con el paro, o con el precio de los alimentos, o con el precio de la vivienda, o con el Euribor, pues llega un COVID-19 y te deja todo del revés. Porque sí es cierto, yo creo, aquí no sé si vamos a discutir o no, pero yo sí que creo que es cierto que hay determinados comportamientos o determinadas decisiones desde el punto de vista del legislador que cuando las toman, si atiendes a la teoría económica, que es algo que se ha ido conformando a lo largo de los años y que se ha ido perfeccionando precisamente por la experiencia empírica, sabes qué resultado va a tener. Es decir, tú intervienes los precios de un mercado, pues sabes que las dos consecuencias inmediatas que vas a tener, o no inmediatas, pero sí que las vas a tener de manera irremediable si mantienes esa intervención, es escasez del producto cuyo precio has intervenido y un precio absolutamente disparado. Aunque tú lo hayas fijado en X, se abrirá el mercado negro y entonces te costará mucho más hacerte con ese producto. Eso es, como dicen los del pueblo, impepinable. Eso va a pasar sí o sí. Pero sí es cierto que luego existen factores imprevisibles, pues que cambie el gobierno y de repente cambien esa ley antes de que se produzcan más efectos, que el efecto sea la continuación de políticas intervencionistas y de repente ya no solo te suban los precios de ese producto, sino que se produzcan desequilibrios en otros de la cadena de valor de ese propio producto. En definitiva, en el value investing, por ejemplo, que es lo que practicáis vosotros, hombre, si compras una compañía o acciones de una compañía cuyo valor, después de un análisis fundamental muy sesudo, es muy alto y su cotización en mercado es muy baja, lo normal, tu predicción astrológica, como diría Galbraith, sería que va a subir. Exacto. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe ni cuándo lo va a hacer, es decir, hay unas... el cuándo siempre es muy complicado y bueno, pues esas predicciones están ahí. Pero es muy importante tener en cuenta y recordarnos, tanto los que nos dedicamos a información económica como los propios especialistas, como los ciudadanos que exigen a los economistas y a los políticos que les adelanten esos escenarios de lo que puede pasar mañana, que tengamos siempre ese recordatorio de humildad y decir, ojo, vamos a recordar lo que decía John Kenneth Galbraith, de que la predicción económica solo sirve para ver la astrología como una ciencia muy predecible, ¿no? Efectivamente. Luego hay otros casos de la historia, mencionabas antes el COVID, la pandemia, Luisfer, pero es verdad que hay otros casos en nuestra historia reciente, como quizás la crisis financiera del 2008, que sí que es verdad que ya se veía algunos signos, ¿no?, de alguna evolución económica más desfavorable y bueno, pues ahí, quieras que no, pues sí que puedes acertar más en esa predicción. Pero lo dicho, es algo completamente variable que depende de muchísimos factores que no dependen de nosotros. Por tanto, yo creo que el consejo es, oye, no comerse la cabeza. No, atender al análisis, atender al análisis, a la teoría y ya está. Y tratar de tener los comportamientos correctos. Porque esto de la predicción, fíjate, ahora cuando hablabas de la crisis financiera me acordaba de Michael Bullrich, el que adivinó que las hipotecas subprime eran un desastre y que el real estate en Estados Unidos, no es Bullrich, pero no me sale ahora mismo el apellido, de este grandísimo inversor que estuvo en lo cierto
que analizó todas las hipotecas y vio que el mercado del real estate y de las hipotecas en Estados Unidos, que se consideraba AAA súper seguro, en realidad por debajo no había nada más que un montón de hipotecas impagadas y que se iban impagando y que eso además se vendía como paquetes de alta rentabilidad y además totalmente seguros. Que nadie lo dudaba, y él veía, y entonces el mercado seguía subiendo y él seguía apostando a la baja y en la película de Big Short hay un momento muy bueno que claro, aquellos que le ponían las garantías para seguir manteniendo la apuesta a la baja le pedían cuentas. Oye, tú sigues diciendo que esto va a caer y esto no hace más que subir, no estarás equivocado. Y él decía, pues no estoy equivocado, pero claro, no sé en qué momento se va a producir, ¿no? Él veía que tenía que pasar algo, pero ni siquiera una mente o un gurú como él sabía el día en que se iba a producir. Y luego hay una derivada, que también me parece muy interesante de esto que cuentas, en Rocío, que es el cómo se coloca en, digamos, tronos a determinados analistas que en un momento determinado de la historia tuvieron un golpe de suerte y una predicción que hicieron económica se cumplió. Y acertaron, que a lo mejor habían hecho otras 14 antes y se habían eran equivocado, negativas, efectivamente. Pero ese día, pues los Rubini de turno, los que se considera que adelantaron la crisis financiera, el estallido de la burbuja subprime, bueno, pues se les coloca ahí como gurús y ya todo lo que dicen va a misa y luego se tiran luego 2 décadas anunciando el desastre que nunca llega. Efectivamente. Pues muchas gracias por esta frase, Rocío. Nada, a vosotros. La semana que viene con otra más y mejor. Eso es. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar aquí un día más. Arrancamos la semana con fuerza, con frases interesantes, de ellos aprendí y de ustedes yo aprendo cada semana. Así que les pido que sigan ahí, siguiendo este programa, y mañana les espero con asuntos seguro de su interés. Sean muy felices, amigos.